En el presente video vamos a resolver un ejercicio en el cual involucra una demostración por inducción débil o también conocida como inducción matemática. Entonces, antes de resolver el ejercicio como tal, veamos qué consiste dicho método de demostración por inducción matemática. Entonces, ¿en qué consiste demostrar una proposición por inducción matemática? Consiste es, ok, sé de antemano que una propiedad o proposición se cumplen los números naturales. Eso es lo que tengo que yo saber de antemano. Y ahora sí, si yo quiero demostrar formalmente que la propiedad se cumple, entonces tengo que verificar estas dos condiciones. La primera me dice que si yo a la proposición la evalúo en cero y si logramos llegar a algo verdadero y si se cumple, ok, se cumple. Y tenemos que verificar esa otra condición, que si yo me doy un número natural cualquiera, en este caso voy a llamar K para generalizar. Si logramos probar esta implicación, entonces se cumple la proposición para todo número natural. Es importante mencionar que para demostrar una implicación, tenemos que suponer como verdadero el antecedente y probar el consecuente, esto de aquí. De algún modo utilizar al- partiendo de propiedades o hechos verdaderos, utilizando esto suponiendo esto como verdadero claramente, para llegar a que la propiedad se cumple para K más 1. Es importante también mencionar que empezamos hablando en cero como primer paso, la primera condición, porque los números naturales siempre comienzan a partir del cero. Esto debido a los axiomas de Peano, que cero es número natural. Y luego el cero sigue el uno, el 2, el 3. Entonces por eso empezamos hablando en cero, porque es el primer elemento de los números naturales. También mencionar que cuando nos referimos a propiedad o proposición, dicha propiedad o proposición puede ser una igualdad, un implica, una desigualdad, un criterio de divisibilidad o la notación de divisibilidad que hemos visto en un video anterior, que les voy a dejar una tarjetita por aquí, y entre otras formas similares. Entonces, exploremos un poco por qué es que se hacen necesarias estas dos condiciones. Entonces, supongamos que no tenemos el método de inducción matemática y queremos demostrar que una propiedad se cumple para todos los números naturales. En este caso, Pn va a ser la propiedad que tenemos. Entonces, de esa propiedad que tenemos, ok, evaluamos en n igual 0. Vemos que en n igual 0 se cumple. Listo. Para n igual 1, también estamos viendo que se cumple esa propiedad, pero no podemos estar evaluando en todos los números naturales porque resulta que el conjunto de los números naturales es infinito y no acabaríamos demostrando la propiedad verificando para varios valores. Entonces, solo bastaría probar que se cumple para n igual 0, que se cumple para n igual k y para n igual a k más 1. ¿Ok? Si logramos demostrar que se cumple para n igual 0, suponemos que se cumple para n igual k y logramos demostrar que se cumple para n igual a k más 1, entonces con eso ya garantizaría que se cumple para n igual 3, 4, 5, 6, 7, 8, cualquier número natural. Para cualquier número natural se estaría cumpliendo dicha propiedad. Entonces por eso es que solamente nos basta con verificar que se cumplan estas dos condiciones, la 1 y la 2. Entonces ahora sí, veamos el ejercicio.
En este ejercicio nos piden demostrar esto de aquí. En este caso, nuestro Pn sería esto de aquí. 2 dividida a n cuadrado más n, donde n es un número natural. Ok, tenemos que demostrar esto de aquí, que se cumple para todo número natural. Entonces empezamos evaluando en n igual 0. Pero antes hay que, como hemos visto en videos anteriores, en las pruebas es importante redactar un poquito, ¿verdad? En este caso, como nos dice, para todo número natural, decimos sea n un número natural. Eso es para cuantificar que es para todo n. Vamos a decir que se procede a aplicar inducción sobre n. Es importante mencionar esto porque el método de inducción matemática solo se aplica en los números naturales. Es importante mencionar a qué variable cuantificada le vamos a aplicar inducción matemática. Entonces ahora sí, el paso básico, que era la primera condición del método de demostración por inducción matemática, es tomar n igual 0 porque es nuestro primer valor inicial en ese conjunto de los números naturales. Notamos que se cumple que 0 cuadrado más 0 es igual a 0 y que 0 lo podemos escribir como 2 por 0. Eso nos quiere decir que 2 divide a 0 cuadrado más 0, lo cual hace que para n igual 0 se cumple nuestra proposición. Entonces ahora tenemos el paso inductivo, el cual consiste en suponer como cierto, como verdadero siempre, esta hipótesis inductiva. Suponemos como cierto esto. Nos decimos, sea k un número natural, suponemos que se cumple que 2 divide a k cuadrado más k, y tenemos que demostrar, ahora sí, en nuestra tesis inductiva, tenemos que demostrar esto, que se cumple para k más 1. O sea, para n igual a k más 1 en esta expresión. Entonces, tenemos como cierta nuestra hipótesis inductiva, podemos utilizarlo como hecho válido. Entonces, de la hipótesis inductiva, lo que sabemos es que por definición de divisibilidad, existe un número entero que le llamaremos p, que hace que k cuadrado más k es igual a 2p. Esto es por la definición de divisibilidad. A continuación, aquí igual les dejo una tarjetita que los va a redirigir a ese video que expliqué en qué era la divisibilidad y sus propiedades. ¿Ok? Entonces, despejamos k cuadrado. Van a ver más adelante por qué hicimos esto de aquí, este despeje. Entonces, de la hipótesis, bueno, de la tesis, tenemos que partir de esta expresión de aquí para lograr aplicar al puro final la definición de divisibilidad. Entonces tenemos esta expresión de aquí. Tenemos que desarrollar k más 1 al cuadrado, ¿verdad? Por fórmula notable. Agrupamos términos semejantes y sumamos números reales. Tenemos esto de aquí. Y luego, ahora sí, se hace necesaria la hipótesis inductiva. K cuadrado es 2p menos k. Eso es por hipótesis inductiva. Luego sumamos los términos semejantes. Sacamos factor común el 2. Y finalmente 2 divide a k más 1 al cuadrado más k más 1. Entonces, la proposición en este caso se cumple para k más 1. Entonces, con esto estaríamos probando que por el principio de inducción matemática se cumple la proposición para todo número natural. Y esto es gracias a que se cumplió el paso básico y el paso inductivo. El paso inductivo consiste en suponer como cierto la hipótesis inductiva y demostrar nuestra tesis. Si logramos demostrar nuestra tesis, que en este caso es k más 1, que se cumple para k más 1, entonces ahora sí podemos decir con certeza que esto se cumple para todo número natural. Más adelante vamos a ver, en este caso, vemos que nuestra hipótesis inductiva y nuestra tesis estamos utilizando
el k. O sea, estamos utilizando otra variable. En un próximo video voy a explicar que podemos utilizar incluso la misma variable de cuantificación inicial que era n. Entonces, en unos próximos videos vamos a ver que podemos incluso plantear la hipótesis inductiva que cumple para n y luego demostrar que se cumple para n+1. Podemos hacer eso. Y entonces, ahora sí, eso es como lo que yo les traía en el video. Y entonces espero que haya quedado todo claro y hasta la próxima.